Aunque Servio Tulio era el hijo de una esclava y había obtenido la corona por casualidad, resultó ser un excelente rey. Como él mismo había sido pobre, era muy considerado con las clases más bajas de Roma. No solo ayudaba a los pobres a pagar sus deudas, sino que también dio órdenes de que parte de la tierra pública se repartiera entre los plebeyos, de modo que pudieran mantenerse con una granja. Y como él mismo había sido esclavo, también se compadeció de la dura vida de los esclavos romanos, e hizo leyes en su favor. Incluso dijo que debían ser liberados si servían a sus amos lealmente por una determinada cantidad de tiempo o si pagaban una cantidad suficiente de dinero. Los esclavos que habían obtenido de esta forma la libertad eran llamados libertos. Aunque a menudo permanecían empleados por sus antiguos amos, ya no eran tratados como esclavos, sino que se les pagaba por todo lo que hacían. Poco a poco el número de estos libertos fue creciendo y la esclavitud no era vista como algo tan terrible, pues existía la oportunidad de llegar a ser libre. Por orden de Servio Tulio, todos los romanos se reunían una vez cada 5 años en el campo de Marte. Allí se los contaba cuidadosamente y todos los hombres debían dar cuenta exacta de su familia y sus propiedades. De esta forma el rey sabía cuántos patricios, plebeyos, libertos y esclavos había en Roma, y el proceso de contar a la gente de esta forma fue llamado censo. Antes de que los romanos reunidos pudieran marcharse a casa desde el campo de Marte, los sacerdotes celebraban una ceremonia religiosa para purificar toda la ciudad llamada lustro. Como pasaban 5 años de una ceremonia a otra, ya los romanos contaban el tiempo en lustros para marcar cada 5 años, igual que ahora se usa más frecuentemente década para los 10 años. Servio habría hecho muchas más reformas en Roma si no hubiera acabado como acabó. Aunque no tenía hijos que le sucedieran, tenía 2 hijas adultas de muy diferente naturaleza. Una de ellas era muy buena y amable, mientras que la otra era malvada y violenta. Servio deseaba que sus 2 hijas tuvieran una vida cómoda, por lo que las entregó en matrimonio a los hijos de Tarquino. Estos 2 jóvenes hombres también eran de carácter muy diverso. Uno era tan cruel y soberbio que llegó a ser conocido como Tarquino el Soberbio para distinguirlo de su padre. A este príncipe Servio le dio su hija buena. La hija malvada, Tulia, fue entregada al príncipe de buena naturaleza, pero ella lo despreciaba a él precisamente por su amabilidad y bondad. Tulia y Tarquino el Soberbio eran tan similares en carácter y gustos que no tardaron en enamorarse el uno del otro y quisieron casarse. Como los 2 ya estaban casados, era impensable, incluso para ellos, considerar tal cosa, pero eran tan malvados que acordaron asesinar a sus benévolas parejas para, entonces sí, poder casarse entre ellos. Este plan fue llevado a cabo rápidamente y, como un acto malvado siempre lleva a otro, en cuanto se casaron, comenzaron a planear el siguiente crimen. Tanto Tarquino el Soberbio como Tulia, su esposa, eran muy ambiciosos y deseaban hacerse con el trono, y pronto maquinaron asesinar a Servio Tulio de modo que pudieran reinar en su lugar. Según el plan que habían trazado, Tarquino fue un día al Senado y allí, dirigiéndose osadamente a Servio Tulio, le pidió públicamente la corona. Dijo que tenía más derecho, pues era el verdadero heredero del primer Tarquino. Servio no prestó atención a aquella insolente petición, así que Tarquino, al ver que su suegro no hacía nada, de repente lo agarró del pie, lo arrastró desde el trono y lo tiró escaleras abajo hasta la calle. Esta terrible caída aturdió al rey y por un rato todos creyeron que había muerto. Sus amigos estaban a punto de llevárselo cuando abrió los ojos lentamente. Tarquino, al ver que Servio no estaba muerto, dio órdenes a sus sirvientes de matar al rey y gritó a voces que cualquiera que se atreviera a entrometerse había de morir también. Asustados por aquella terrible amenaza, ninguno de los romanos se atrevió a moverse y Servio fue asesinado ante sus ojos. Ni siquiera se atrevieron a tocar el cuerpo ensangrentado y sin vida del rey asesinado, sino que lo dejaron tirado en medio de la calle. Entonces siguieron obedientemente al cruel Tarquino al Senado, donde tomó posesión del trono como 7º rey de Roma. Mientras tanto, Tulia esperaba impacientemente noticias del asesino de su padre y se preguntaba si habría pasado algo que arruinara los planes en los que ella había ayudado a su marido. Demasiado impaciente como para esperar más,
finalmente ordenó a sus sirvientes que prepararan el carro y entonces fue a buscar a Tarquino. Cuando el carro giró en una calle estrecha que llevaba al Senado, el conductor detuvo repentinamente a los caballos. Tulia le preguntó por qué había parado. El hombre le dijo que no podía pasar porque el cuerpo del rey estaba tirado en medio de la calle, pero ella, al oír aquello, le dijo malévolamente que pasara por encima. Se dice que la sangre del padre salpicó a la inhumana hija y así hizo aparición en el Senado para felicitar a su malvado marido por el éxito de su plan. Este horrible acto de crueldad nunca fue olvidado en Roma y la calle donde tuvo lugar el asesinato fue conocida como Calle de la Infamia y siempre fue considerada desafortunada. El nuevo rey no tardó en mostrar lo apropiado del sobrenombre de Soberbio. Cuando el pueblo fue a pedirle permiso para enterrar al rey muerto, Tarquino dijo: «Rómulo, el fundador de Roma, no necesitó funeral, tampoco Servio». Un hombre que no tiene reparos en asesinar para obtener el trono es alguien de muy mal corazón y Tarquino se hizo incluso más cruel en la forma de gobernar a la gente de Roma. Los pobres estaban obligados a trabajar día y noche en los edificios que él quería erigir y trató a muchos de los nobles de tan malas formas que abandonaron Roma y se fueron a vivir a la ciudad vecina de Gabios. Uno de los edificios principales construidos por Tarquino, a expensas de mucho sufrimiento para los pobres, fue un templo al servicio del dios Júpiter. Por lo visto, cuando los obreros cavaban los cimientos, se encontraron con una calavera muy bien conservada. Como los romanos eran muy supersticiosos, inmediatamente llamaron a los augures para que interpretaran el significado de aquel descubrimiento. Tras algo de reflexión, los augures dijeron que era una señal de que los dioses iban a hacer de aquel lugar la cabeza del mundo. La palabra en latín que significa cabeza era caput, y los romanos de tiempos posteriores pensaron que esta fue la razón del nombre de Capitolio, como siempre se llamó el templo de Júpiter. Este famoso edificio estaba en el monte Capitolino, no lejos de la ciudadela de la que ya hemos hablado. Cada año había un gran festival en el que todos los romanos marchaban a la colina para ir al templo. Allí, en presencia del pueblo, uno de los sacerdotes clavaba un clavo en la pared para llevar cuenta del tiempo que había pasado desde la construcción del templo. Tarquino el Soberbio había terminado parcialmente el Capitolio cuando recibió una extraña visita. La sibila o profetisa que vivía en una cueva en Cumas había ido a verle. Llevaba 9 libros enrollados y ofreció vendérselos por 300 monedas de oro. El rey preguntó por el contenido de los libros y ella respondió que contenían profecías sobre Roma. Él quiso verlos, pero la sibila no le permitió mirar nada hasta que no los comprara. Aunque Tarquino sabía que ella era una profetisa, no quiso pagarle tanto, y cuando se lo dijo, ella se marchó enojada. No mucho después, la sibila volvió a visitar a Tarquino. Esta vez trajo solo 6 libros, pero su precio seguía siendo el mismo que por los 9 que ofreció la primera vez. Tarquino, sorprendido, le preguntó qué había ocurrido con los otros 3 y ella respondió que habían sido quemados. Una vez más, Tarquino quería ver los libros y una vez más la sibila le negó echarles un vistazo. Entonces el rey siguió protestando por el precio y la sibila se marchó enfadada una vez más con los 6 volúmenes en las manos. Aunque Tarquino pensó que no volvería a verla, ella volvió otra vez con solo 3 volúmenes. Dijo que los demás ya estaban quemados y volvió a pedirle 300 monedas de oro por los 3 que quedaban. El rey, asombrado por sus maneras, los compró sin más negociación. Cuando los sacerdotes abrieron los misteriosos volúmenes, dijeron que las profecías concernientes a Roma eran demasiado maravillosas como para que nadie, excepto ellos, las vieran. Por tanto, guardaron los libros en un cofre de piedra en el Capitolio y allí los sacerdotes los vigilaban día y noche. De vez en cuando, cada vez que había algún problema y la gente no sabía qué hacer, los augures echaban un vistazo a estos volúmenes. Decían que allí siempre encontraban buenos consejos, pero lo más probable es que simplemente fingieran leer en los libros lo que fuera que ellos querían que hicieran los romanos. Tarquino el Soberbio, el 7º rey de Roma, fue un buen constructor y un gran guerrero. Durante su reinado hizo la guerra a los volscos y también asedió la ciudad de Gabios, donde los patricios contrarios a él se habían refugiado. Esta ciudad estaba situada tan favorablemente y tan bien fortificada que Tarquino no podía tomarla,
aunque su ejército estaba sorprendentemente bien entrenado. Viendo que no podía tomarla por la fuerza, decidió intentar el engaño. Por tanto, dio instrucciones a su hijo Sexto Tarquino para que fuera a Gabios y entrara en la ciudad diciendo que el rey lo había maltratado y que había acudido a pedir protección. Sexto era tan malvado como su padre, así que no tuvo problemas con el plan y se dirigió inmediatamente a Gabios. Cuando la gente escuchó la penosa historia que les había contado Sexto, no solo le dejaron entrar en la ciudad, sino que además le revelaron sus secretos. Entonces lo hicieron general del ejército e incluso le dieron las llaves de las puertas. Sexto ahora tenía un gran poder en Gabios, pero no sabía qué hacer a continuación, así que envió un mensajero a su padre para decirle todo lo que había pasado y pedirle consejo. El mensajero encontró a Tarquino en su jardín, paseándose lentamente entre las flores. Le dijo todos los mensajes y a continuación preguntó cuál era el mensaje de vuelta a Gabios para Sexto. En lugar de responderle, Tarquino se dio la vuelta despacio y caminó por el jardín golpeando con su bastón las flores de las amapolas más altas. El mensajero aguardó un tiempo en silencio y entonces volvió a preguntar por el mensaje que debía llevar a Gabios. Tarquino se dirigió a él y le dijo despreocupadamente: «Vuelve a Gabios y dile a mi hijo que no tengo una respuesta que enviarle, pero asegúrate de contarle dónde me encontraste y qué estaba haciendo yo». El hombre volvió ante Sexto y le informó de lo que había visto. Tras pensar un rato sobre el asunto, Sexto entendió por qué no se había enviado ningún mensaje verbal. Era por miedo de que sus planes llegaran a saberse, y entonces entendió que su padre, al golpear las flores de las amapolas más altas, quería decir que se deshiciera de los hombres más importantes de la ciudad. El consejo le gustó al joven príncipe, que ahora buscó, y pronto encontró, un pretexto para deshacerse de la gente prominente en Gabios sin levantar sospechas. Una vez que todos los hombres más valientes habían sido exiliados o asesinados, no quedaba nadie que se atreviera a oponérsele. Entonces Sexto abrió las puertas de la ciudad y la entregó a los romanos. Un hombre malvado nunca es realmente feliz, y Tarquino, que había cometido tantos crímenes, no podía encontrar gran gozo en la vida. Su conciencia lo atormentaba, no podía dormir por las pesadillas y se sentía tan inquieto que no sabía qué hacer. Como los romanos creían que los sueños eran enviados por los dioses para advertirles del futuro, Tarquino estaba deseoso de tener una explicación de las visiones que dificultaban su descanso. Preguntó a los sacerdotes romanos, pero no fueron capaces de darle una respuesta satisfactoria, así que decidió mandar una embajada a Delfos, en Grecia, para que le preguntara al conocido oráculo por la interpretación de aquellas pesadillas. Delfos era un lugar en las montañas de Grecia donde había un templo dedicado al servicio de Apolo, el dios del sol. En este templo vivía una sacerdotisa, concretamente llamada Pitonisa o Pitia, que supuestamente hablaba con los dioses y daba a conocer sus deseos a quienes le preguntaran. Cualquier sacerdote que hiciera este tipo de cosas era llamado oráculo, y también las respuestas que daban eran llamadas oráculos. Uno de los crímenes de Tarquino fue el asesinato de un sobrino. Su hermana viuda, por lo visto, tenía 2 hijos que tenían mucho dinero. Como el rey quería hacerse con él, mató a uno de ellos y perdonó al otro simplemente porque creía que era idiota. De hecho, los romanos solían decir que su nombre, Bruto, era precisamente por eso. Sin embargo, el joven solo hacía como que era idiota, pero realmente era muy inteligente y aguardaba pacientemente la oportunidad de vengar la muerte de su hermano. Tarquino el soberbio eligió a 2 de sus propios hijos para llevar las ofrendas al templo de Delfos y también envió a Bruto como ayudante. Tras entregar las ofrendas y obtener la respuesta que quería el rey, los 3 jóvenes preguntaron a la Pitia sobre su propio futuro. Cada uno de ellos dio un regalo a la sacerdotisa. Los 2 príncipes le ofrecieron ricos presentes, pero Bruto entregó simplemente la vara que había usado en el camino hacia allí. Aunque este regalo parecía muy pobre comparándolo con los demás, era en realidad el más valioso, porque la vara estaba hueca y rellena de oro. Los jóvenes, pues, preguntaron a la pitonisa la pregunta que los 3 acordaron que era la más importante, y era ¿cuál sería el siguiente rey de Roma? La sacerdotisa, que raramente respondía a las preguntas de forma clara, contestó que gobernaría el primero que besara a su madre en el regreso a casa. A los hijos de Tarquino les agradó la respuesta
y empezaron a pensar cómo volver a casa lo antes posible y ser el primero en besar a su madre. Bruto parecía indiferente como de costumbre, pero, gracias a su ofrenda, la sacerdotisa le dio una pista sobre lo que debía hacer. Con todo esto, la misión de los 3 jóvenes había concluido y emprendieron el regreso a Roma. Cuando desembarcaron, Bruto fingió caerse de rodillas y besó la tierra, la madre de toda la humanidad. De esa forma obedeció las instrucciones de la pitonisa sin llamar la atención de los 2 príncipes. Y es que, demasiado centrados en sus propias aspiraciones, los hijos de Tarquino fueron corriendo a casa para besar a su madre a la vez, cada uno en una mejilla. Tarquino era tan cruel y tiránico que los romanos lo temían y lo odiaban a partes iguales. Les habría encantado librarse de él, pero estaban esperando que apareciera el líder apropiado para la ocasión. Durante el asedio de la ciudad de Ardea, los hijos del rey y sus primos, incluyendo un tal Colatino, comenzaron a discutir acerca de los méritos de sus esposas. Cada uno de ellos presumía de que la suya era la mejor, por lo que para llegar a un acuerdo decidieron irse del campamento y visitar cada una de sus casas para ver qué hacían sus mujeres cuando ellos no estaban. Colatino y los príncipes fueron al galope hasta Roma y fueron visitando sus casas una a una. Vieron que las nueras del rey estaban holgazaneando y haciendo cosas frívolas. En cambio, vieron a Lucrecia, la esposa de Colatino, hilando entre sus sirvientas y enseñándoles cómo se hacía. Esta mujer, ocupada en algo productivo y tan buen modelo de esposa y ama de casa, además resultaba ser muy hermosa. Cuando los príncipes la vieron, todos dijeron que Colatino era el ganador, pues su mujer era la mejor de todas. La belleza de Lucrecia impresionó a uno de los príncipes. Se trataba de Sexto Tarquino, el que había traicionado a Gabios, y una noche se escabulló del campamento para ir a verla. Esperó hasta que se quedó sola para que no hubiera nadie que pudiera protegerla, y entonces cometió un terrible y repugnante crimen contra ella, y es que era tan cobarde como malvado. Lucrecia no estaba dispuesta a ocultar lo ocurrido ni a mentir, por lo que envió un mensajero a Colatino y a su padre para que fueran a casa lo antes posible. Colatino llegó acompañado por su suegro y por Bruto, que había ido con ellos sospechando que había pasado algo malo. Lucrecia los recibió triste y, en respuesta a las preocupadas preguntas de su marido, le contó lo ocurrido durante la noche que Sexto había estado allí. Al terminar su historia, añadió que no tenía deseo de seguir viviendo, sino que prefería la muerte a la desgracia. Entonces, antes de que nadie pudiera detenerla, Lucrecia sacó un puñal de entre sus ropas y se lo clavó en el corazón, y cayó muerta a los pies de su marido. Aunque ahora el suicidio suele ser un tema tabú, los romanos, por el contrario, consideraban que era algo mucho más noble que soportar una desgracia como la de Lucrecia. Por tanto, la acción de Lucrecia fue considerada muy valiente por todos los romanos, cuya admiración se vio aumentada por sus virtudes y su trágica muerte. Colatino y el padre de Lucrecia al principio estaban sin palabras, pero Bruto, el supuesto idiota, extrajo el puñal ensangrentado y juró que su muerte sería vengada y que Roma se liberaría de la tiranía de los malvados tarquinos que no podían seguir reinando. Colatino y el padre de Lucrecia se sumaron a aquel juramento. Por consejo de Bruto, el cuerpo sin vida de Lucrecia fue dispuesto en un ataúd y llevado a la plaza del mercado para que todos pudieran verla. Allí Bruto contó a la gente que aquella joven y hermosa mujer había muerto a causa de la malevolencia de Sexto Tarquino y que él había jurado vengarla. Entusiasmados por aquel discurso, todos gritaron que le ayudarían y votaron que la familia de los Tarquinos fuera expulsada de Roma. A continuación, dijeron que nunca más debía usarse el título de rey. Cuando las noticias de la furia del pueblo llegó a oídos de Tarquino, huyó a la ciudad de Etruria. Sexto también trató de escapar de su merecido castigo, pero al llegar a Gabios, la gente se sublevó y lo condenaron a muerte. Así fue como terminó la monarquía romana, después de que 7 reyes hubieran ocupado el trono. Su mandato había durado unos 245 años, pero aunque la antigua Roma fue durante mucho tiempo la ciudad más importante en Europa, nunca volvió a ser gobernada por un rey. Los tarquinos exiliados, expulsados de la ciudad, se vieron obligados a permanecer en Etruria, pero Bruto, el hombre al que habían despreciado, se quedó como encargado y recibió el título de liberador del pueblo, porque había liberado a los romanos
de la tiranía de los tarquinos.